Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Muy buenas tardes, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta preciosa tarde de día sábado, en la cual, por la gracia y la misericordia del Eterno, estamos aquí en pie. Estamos una vez más dispuestos para presentar defensa de este glorioso mandamiento que el Señor nos dejó: ir por todo el mundo y predicar su evangelio, sonar la trompeta de voz de alerta, sonar la trompeta para todos aquellos que por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, aún siguen atados, con vendas en sus ojos, y que no han sido libres, porque el Hijo de Dios no ha llegado a liberarlos. La palabra del Señor nos dice que al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Así que bien, en esta preciosa tarde, amados hermanos, quiero saludar de una manera muy especial a los hermanos que están conectados en este momento. Por supuesto, a los que estarán entrando a esta transmisión, y quiero agradecerles de una manera muy especial a todos y cada uno de ustedes. Pueblo del Señor, como están escuchando este canto acá en el fondo, esto es lamentable lo que viene para este mundo. En esta preciosa tarde estaremos dando inicio a la segunda parte de este tema profético, escatológico que emprendimos el lunes. Esta preciosa tarde estaremos hablando de una manera muy específica de el anticristo, una de las dos bestias que aparecen en los tiempos del fin, en los tiempos de la tribulación, al principio de la tribulación, y estaremos hablando de una manera muy específica en una de las dos bestias que aparecen en este capítulo. Y para ello quiero que nos vayamos de una manera directa, de una vez vamos a entrar. Déjeme bajarle un poquito de volumen a esto. Muy bien. Vamos a entrar de una manera directa, de una vez, porque el tiempo se nos está cortando. Capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Capítulo 13, libro de Apocalipsis. Es donde estaremos meditando, estaremos poniéndole lupa a este tema que es de suma importancia. Capítulo 13, verso 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo
blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón, esto es muy importante, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue mortal y fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que le había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. Para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes del principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los salvos. Versículo 11 en adelante, esto es una especificación de una manera muy directa y separable de lo que son estos tres personajes, estas dos bestias. Versículo 11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hasta allí vamos a llegar. Amado pueblo del Señor, este es el momento, yo diría, más peligroso, más caótico que el ser humano ha visto. La iglesia, la novia del Cordero, ya se fue. El Salvador del mundo cumplió con su promesa y vino por los suyos y los tomó para sí mismo. Hay llanto, hay dolor, hay quebranto en el mundo. Familias han sido separadas. Padres buscan a sus familias, madres buscan a sus esposos y a sus hijos, hijos rebeldes buscan a sus padres, pero toda esta búsqueda es inútil. Cristo vino y su pueblo se llevó. Los santos redimidos por el Cordero han tomado las moradas celestiales. Cristo vino. El mundo ahora se encuentra en la crisis más caótica que el hombre y la creación de Dios en algún momento haya visto. Los juicios de Dios, el castigo al pecado y a la maldad,
está enfrente a la puerta. Pero los hombres, en medio de la confusión, en medio del dolor, aparece un personaje que les promete paz y prosperidad. Y todos lo reciben con agrado. Todos reciben ese mensaje. El mensaje y la promesa de un libertador, de un salvador. Los islámicos le llaman Mahdi. Los judíos que aún siguen esperando el Mesías, aún siguen esperando el Mesías, pero no saben que este personaje que tanto han esperado y que tanto han anhelado, estas bestias están saliendo del mismo abismo, y no es lo que ellos esperan, no es lo que ellos anhelan, porque la luz vino al mundo, y esta es la condenación, dice el apóstol Juan, que la luz vino al mundo, pero los hombres la rechazaron y amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y por esa razón es que Dios les envía un espíritu de error, un espíritu de confusión, un espíritu de engaño, para que ellos sean engañados y sean condenados. Pues ellos se deleitaron en la injusticia y se deleitaron en la iniquidad. Y como resultado aparecen estas bestias saliendo del mar y saliendo de la tierra. El hombre del pecado, el inicuo, cual advenimiento es por Satanás mismo, el engendro del maligno, el engendro del diablo, y que el Señor les reprenda en esta tarde. Amado pueblo del Señor, esto es lo que viene para esta tierra. Mas bendita sea la gracia y la misericordia del Mesías prometido, de Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, el Rey de Gloria, que nos ha libertado y nos ha salvado por su gracia y su misericordia. Bendito sea su nombre. Muy bien, amados hermanos, de una manera panorámica, y esa es la palabra que quiero usar, de una manera muy panorámica, estaremos revisando esta lectura. Y en esta lectura aparecen tres bestias, aparecen dos bestias y aparece el dragón. Aparece una bestia que, de acuerdo a la visión, de acuerdo a la inspiración, lo que el Espíritu Santo le muestra al apóstol Juan, esta bestia surge del mar. Como nosotros podemos entender a través de las Escrituras, cuando en las Escrituras se refiere de mar, por lo general, típicamente se refiere a naciones, a pueblos y lenguas. Pero en este pasaje en particular, aquí el apóstol Juan nos está diciendo de una manera muy enfática, concreta y directa, que esta bestia está surgiendo del mar. Está surgiendo del mar porque es allí donde el abismo, es allí donde el Tartaros
Es allí, en la profundidad del mar, debajo de las aguas del mar, es a donde se encuentra el reino de las tinieblas subterráneo. Y es precisamente de ese lugar a donde esta bestia diabólica, el engendro de Satanás, se está levantando y está entrando al escenario de la humanidad. La iglesia del Señor desapareció. Y cuando uso la palabra desapareció es porque eso es lo que se va a escuchar en los medios sociales, en CNN, Fox News, CBS, NBC, todos estos canales de televisión en los Estados Unidos, Univisión, Canal Azteca, todos estos canales alrededor del mundo entero estarán alarmados. Habrá una enorme confusión, habrá un caos como jamás nunca se ha visto. Trenes han sido descarriados, aviones han chocado, barcos han naufragado en las carreteras, especialmente en las grandes ciudades, en las ciudades metropolitanas. Habrán una gran cantidad de choques, de tantos desastres humanos y desastres naturales a consecuencia de que la promesa que el Señor nos dejó como iglesia, de que Él un día iba a regresar, que Él iba a venir un día por su novia, por su iglesia, por la que Él compró con su bendita y preciosa sangre hace 2000 años en esa cruz allá en el Calvario. Pero ahora el mundo se encuentra en un estado caótico. Y para resolver este dilema, ahora las fuerzas del enemigo se presentan y hacen su presentación, su entrada triunfal al escenario mundial. Ahora viene el dragón mismo, Satanás, la serpiente antigua, lo cual quiero llevarlos a el capítulo 27 del libro de Isaías. 27 del libro de Isaías, para hacer una ilustración de cómo desde el principio de la creación, nosotros estamos luchando como sociedad, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, como los redimidos del Santo de Israel. Estamos luchando y seguimos luchando en contra de esta fuerza que opera en el universo y que jamás nunca nosotros con nuestra habilidad y con nuestra astucia podremos derrotar. Será el verdadero Hijo de Dios que regresará después de 7 años de este evento en el cual estamos hablando, que el Señor vendrá y pondrá fin por una y por todas con la maldad de este mundo, echando al dragón mismo, al diablo, a la serpiente antigua, atándola y tirándola en el abismo por 1000 años, mientras que el falso profeta y el anticristo también van a ser lanzados al lago de fuego. Bendito sea el Señor. Capítulo 27 del libro de Isaías, miren lo que el capítulo 1, el versículo 1 nos dice: en aquel día, 750 años, 770 años en esa área cronológica de tiempo, el profeta Isaías está dando una profecía que se va a cumplir al final o inmediatamente después de que los 7 años de la tribulación hayan terminado. El profeta Isaías ya estaba hablando 2700 años desde que esta profecía fue dada. Y miren qué maravillosa es la profecía y qué maravilloso es cuando los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos profetas de Dios hablan al pueblo. En aquel día Jehová castigará con su espada dura y grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz,
al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Se da cuenta? Y es precisamente lo que el libro de Apocalipsis capítulo 13 nos está presentando, que esta bestia saldrá del mar. En este caso nos está implicando que saldrá del abismo, en las profundidades abajo de la tierra, abajo, aún así abajo de las aguas, de las profundidades del mar. Allí se encuentra el abismo, a donde estas potestades, estas potestades poderosas están prisioneras en ese lugar. Uno de los grandes errores y de las grandes mentiras a consecuencia de la falta del entendimiento de esta bendita palabra es lo que ahora tenemos, y lo del falso profeta será el próximo tema, por eso no entramos ahí, pero así brevemente, como se dice en México, de pilón. Por eso es que ahora toda esta generación de profetas, de falsos profetas, dicho sea de paso, falsos profetas que dicen que van al infierno y que van al cielo, y que en el infierno allá están las almas de Celia Cruz, de Michael Jackson, de fulano de tal, de Selena, y todo este tipo de tonteras, y que los demonios están allí con ellos. Cuando ellos no entienden que las Escrituras nos habla directa y específicamente de 3 lugares reservados allá en la profundidad de la tierra, que son totalmente y completamente distintos el uno del otro. El infierno es a donde se encuentran, o el Hades en griego, y Sheol en hebreo. El infierno es a donde se encuentran los espíritus y las almas de los incrédulos que hasta este día han muerto. Escúchame bien, que hasta este día han muerto y están allí siendo reservados para el día del juicio. Ese es el infierno. Ahora, los demonios se encuentran en este otro lugar separado que se llama el abismo, el obeso. La palabra en griego, el abismo. Esa es la razón por la que los mismos demonios le dicen al Señor, cuando Él los expulsa del Gadareno, y le dicen: ¿por qué viniste antes a atormentarnos? No nos mandes al abismo. No le dijo: no nos mandes al Hades, no nos mandes al Sheol, o no nos mandes al infierno, que son esas 3 palabras son las mismas. Ellos le dijeron: no nos mandes al abismo. Y luego el apóstol Pedro, de una manera muy, pero muy específica, ahora el apóstol Pedro habla y dice, con referencia a los ángeles caídos, a los ángeles que pecaron, segunda de Pedro, a los ángeles que pecaron y no guardaron su dignidad, sino que los mandó y los encarceló. Y luego la palabra que fue traducida a nuestras Biblias latinoamericanas, Reina Valera, dice infierno, lo cual es una palabra incorrecta. El griego original, y aún ahora las nuevas versiones, ya no dice infierno, sino que dice Tártaros. Tártaros es el otro lugar en la profundidad de la tierra, a donde allí solo hay potestades, ángeles caídos. Los ángeles caídos están en el Tártaros, los demonios están en el abismo, y los muertos, las almas de seres humanos que no han creído en el Señor, están en el infierno. Así que cuando vienen con esa pila, con esa estupidez de que vieron a los demonios que entraban y salían y castigaban a las almas, esa es una gran mentira. Lean la Biblia. Bueno,
Ahí lo dejo. Nomás quería esclarecer eso como les dije, de pilón. Muy bien. Ahora bien, esta bestia sale del mar. La serpiente antigua, la serpiente tortuosa, la serpiente veloz, hablando de un dragón, hablando de una potestad diabólica que está emergiendo de la profundidad del abismo y que ahora va a venir y ha salido y tomará posesión de un ser humano. El anticristo no es un fantasma. El anticristo es un hombre de carne, sangre y hueso. Mas sin embargo, este anticristo, este hombre, es lo que el apóstol Pablo en el capítulo 2, capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, él nos dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora bien, ahora estamos viendo de que esta potestad diabólica, demoníaca, infernal, es la que está saliendo del abismo y se introducirá en esta persona, la cual nosotros le llamamos el anticristo. Ahora bien, algo muy importante a entender es que la palabra anticristo como tal, refiriéndose a una persona en particular, eso no lo podemos encontrar. Lo que encontramos en la Biblia es el espíritu del anticristo. Ahora, ¿por qué encontramos ese espíritu? Porque anticristo es una palabra compuesta de anti, que quiere decir contra de o en lugar de. Y Cristo, obviamente, contra de Cristo en lugar de Cristo. Eso es anticristo. Entonces, por eso es que el apóstol Juan, en todas sus, en las dos primeras cartas, primera de Juan, segunda de Juan, él siempre habla de que el espíritu del anticristo ya está acá, está operando. Y todo aquel que niega de que Cristo vino a esta tierra en carne, dice el apóstol que ese es un anticristo. Entonces, el origen del anticristo, su origen espiritual, escuche bien, su origen espiritual viene del abismo. El dragón, la serpiente antigua, el diablo, es el que cuando esta persona de carne y hueso ha sido poseída por estas potestades diabólicas, entonces el dragón le entrega el trono, le entrega el poder y le entrega toda autoridad. Esa es la razón por la que este hombre viene con todo el poder que el mismo dragón, que la misma serpiente antigua tiene y ha poseído hasta estos días. Ahora bien, algo muy importante de entender. El anticristo como ente, el anticristo como un ser humano, él tiene un origen, número uno, el origen espiritual es el origen de la potestad que emerge del mismo abismo y lo posee. Pero su origen humano, este hombre tiene que ser una persona, un personaje, un líder político que se va a levantar de la área del Mediterráneo.
de la área de todo lo que es el Medio Oriente. Esto es muy importante de entender. El anticristo, como muchas personas y muchos hombres de Dios fallaron, erraron en estas interpretaciones, erraron de una manera completa y total. Han habido cuántos hombres de Dios han habido en la historia que dijeron de que el Papa Juan Pablo II, que el otro Ratzinger y ahora Panchito, que los papas eran los anticristos. Ellos no son los anticristos. Ellos no pueden ser los anticristos en el sentido total y completo de lo que ahora nosotros nos estamos refiriendo como anticristo. El anticristo el del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Entonces esos personajes no pueden ser. De acuerdo a la Biblia los rechaza. Ahora los voy a dejar en paz porque en el tema del falso profeta, que es el próximo tema, estaré hablando con más detalles acerca de ellos. ¿Cuántas personas en el mundo entero han dicho que desde que yo me recuerdo, desde el presidente Ronald Reagan, allá por los 80, Ronald Reagan era el anticristo. Después no iba a ser Ronald Reagan, sino que iba a ser Ismail Gorbachev, el presidente de Rusia. Después no, que iba a ser George Bush padre. Después no, que iba a ser George Bush hijo. Después no, que iba a ser Clinton. Y no fue Clinton, que iba a ser Obama. Ahora que va a ser el loco de ¿cómo se llama? De Donald Trump. Y todas estas cosas, todo esto existe. Ha existido siempre. El mismo Martín Lutero decía de que el anticristo era el Papa. Y, amados hermanos, estamos muy equivocados cuando hacemos este tipo de análisis cuando nos basamos afuera del fundamento bíblico. Quiero darles breves notas para aquellos que, como siempre les recomiendo, aquellos que están tomando notas, les pido, amados hermanos, que tomen notas de lo que estamos hablando, porque es de suma importancia que entendamos este tema, es de mucha relevancia para lo que es el pueblo del Señor. En el capítulo 13, una vez más, capítulo 13, el verso 1, y me paré y vi sobre la arena del mar, y vi subir a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia que ahora en el tiempo presente en el que estamos hablando hoy en día, lo cual se va a cumplir en el preciso momento que la iglesia, la novia del Cordero, sea arrebatada de esta tierra, y entonces es cuando todo esto va a comenzar a tomar lugar. En el capítulo 7 del libro de Daniel, capítulo 7 y verso número 3, van a encontrar toda esta información con respecto a esta bestia que ahora Daniel la vio mucho antes que Juan la viese. También Juan hace una mención de esta bestia que está emergiendo de lo profundo del abismo en el capítulo 17, verso número 3, capítulo 7, versos 7 y 12 del mismo libro del Apocalipsis. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Todas estas descripciones muy específicas que ahora el apóstol Juan está dando, estas son las mismas y exactas descripciones que el profeta Daniel en el libro de Daniel, capítulo 7, versos 6, 8 y 10, está hablando de estas mismas bestias. Ahora, lo interesante que nosotros ahora tenemos que entender es que ahora estas bestias,
Daniel las vio de una manera individual. Ahora Juan, y al final Daniel las mira una de ellas que es horrorosa, y él la mira con 7 cabezas. Ahora, la que está descendiendo en este momento de la tribulación, la que está descendiendo es esta bestia que ya tiene forma de un dragón y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es interesante y muy importante cuando nosotros analizamos lo que es la profecía bíblica, sus contextos. No podemos sacar solo del capítulo 13 de Apocalipsis y de ahí formarnos una idea. Tenemos que investigar, tenemos que enlazar escrituras, tenemos que buscar lo que Daniel comenzó a decir desde el capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11. Tenemos que buscar referencias y hasta el mismo Génesis en el capítulo 3, desde ahí comienza todo esto. Tenemos que analizarlo para poder nosotros así formar una exégesis de lo que en sí las escrituras nos están enseñando. ¿Cuál es el propósito de esta bestia que ahora está emergiendo del mar con 7 cabezas? Estas 7 cabezas en el libro de Daniel, una vez más, capítulo 7, en el capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, nos habla de esta bestia. Esta bestia es lo que Juan vio, Daniel vio, cuando el sueño de Nabucodonosor. Y no vamos a entrar allí porque voy a perder mucho tiempo en explicarles todo eso. Eso tendría que hacerlo en el momento en que estemos hablando de lo que son las 70 semanas y lo que fueron las profecías del profeta Daniel. Así que no vamos a entrar a describir la estatua de Nabucodonosor. El punto aquí es que esas 7 cabezas representan 7 imperios mundiales, 6 de los cuales ya existieron. 6 de ellos ya existieron: el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio mero-persa, el imperio griego y el imperio romano. Allí tenemos esos 6 imperios que ya fueron, que ya existieron. Pero falta uno para que se cumpla la profecía que dio Daniel con respecto a esa estatua. Y ese imperio es el imperio que, de acuerdo a Juan, dice que ese imperio durará muy poco tiempo. Muy poco tiempo. En otras palabras, 7 años. En comparación con lo que todos estos otros previos imperios gobernaron el mundo por cientos de años. Mas, sin embargo, el anticristo, el gobierno mundial, el famoso gobierno mundial que todo el mundo está esperando, que todo el mundo está anhelando, que las élites secretas de todo el planeta Tierra, ellos son los que están preparando el lugar, están abriendo el camino para que este hombre que va a salir con un espíritu infernal pueda gobernar este mundo por 7 años. Muy importante a entender. Esta es otra nota muy, pero muy importante. No podemos olvidar que en el momento que la iglesia del Señor ha sido levantada, en el momento que comience la tribulación de 7 años en esta tierra, en ese momento, de una manera, déjenme buscar la palabra, de una manera simultánea, de acuerdo al tiempo, de una manera simultánea, los sellos estarán siendo abiertos. Y a medida, de la manera progresiva, que los sellos que solo el Cordero que fue hallado digno de abrir esos sellos puede abrir, de la manera que esos sellos van siendo abiertos,
el sufrimiento y los castigos de Dios sobre el planeta Tierra, sobre los moradores de la Tierra que rechazaron, escuchen bien, que rechazaron la gracia y la misericordia que Dios mostró por todos estos años hasta ese punto. Ellos en ese momento están recibiendo exactamente los castigos de Dios a consecuencia de la desobediencia, a consecuencia del rechazo, a consecuencia de que ellos un día vieron la luz, escucharon la luz, pero prefirieron y amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba malvado y pervertido. Y por esa razón, al igual que el Señor lo hizo en el capítulo 6 de Génesis, mandando el diluvio. ¿Por qué mandó el diluvio? ¿Por qué mandó el diluvio? Si de acuerdo a las Escrituras, los que pecaron fueron los ángeles caídos, los hijos de Dios, esos fueron los que pecaron. Pero ¿por qué el Señor castiga a toda la raza humana y no más salva una familia? Una. Si el castigo era para los ángeles, ¿por qué el Señor destruye toda la raza humana prediluviana? Esa es la pregunta que todos los ateos y que todos los contumaces y que todo aquel que se opone a la verdad y a lo que la palabra del Señor nos enseña y nos establece, eso es algo que ellos siempre presentan. Muy simple y sencillo. La raza humana se había corrompido de tal manera, era la corrupción, que en el corazón de esa generación maligna que nace de estas dos simientes en el huerto del Edén, era tan corrupta, se habían corrompido genéticamente hasta el punto que en el capítulo 6 el libro de Génesis, el Señor dice que se arrepiente de haberlos hecho porque el pensamiento del ser humano era de continuo al mal. Era tan grande la corrupción que en su mente no había otra cosa. La palabra continuo al mal, eso quiere decir de que ellos no pensaban en ninguna otra cosa más que el mal. De tal manera que el Señor tiene que erradicar esa generación. Eso es exactamente lo que estará pasando en este momento. La iglesia ya no existe en la tierra. La iglesia ya no está aquí. Los castigos de Dios, los sellos de Dios, comienzan a abrirse. Y a manera que los sellos comienzan a abrirse, el sufrimiento, el dolor y el castigo en la tierra comienza también de esa misma manera a incrementar. A tal punto que el hombre incrédulo, el hombre que rechazó a Dios, rechazó su misericordia, viendo aún así el castigo que ellos están teniendo a consecuencia de su desobediencia, en vez de arrepentirse, la palabra dice que lo maldecían a Dios. Aún cuando estaban sufriendo, aún cuando ellos estaban en una crisis jamás nunca vista y jamás nunca conocida en la historia del ser humano, aún así no se arrepintieron, dice, sino que blasfemaban y lo maldecían. Esa es la condición. Esa es la condición del corazón de un ser humano cuando Dios no está en la ecuación. Y esto es exactamente la plataforma que el hombre de pecado, que el anticristo necesita para poder llegar y poder comenzar a gobernar este mundo. Capítulo 2 de la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda carta a los Tesalonicenses, el Señor en su misericordia nos dice esto. Capítulo 2, verso 1. Vamos a leer del verso 1. Quiero que tengamos un mejor contexto de lo que estamos hablando. Versículo 1.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo hablando, y vuestra reunión con Él. ¿Me entienden? Esa es la gloriosa esperanza del cristiano. Que hay una esperanza, y Él les dice, y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Escuche bien, ni por una enseñanza, ni por espíritu, ni por carta, ni por cualquier cuentecito que ellos hayan encontrado en el internet o en cualquier otro lugar. No, por eso dice que no se dejen mover de estas cosas. ¿Saben por qué? Mire, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Les parece algo familiar? ¿Les suena algo familiar a ustedes? Estamos viviendo exactamente en ese tiempo donde la apostasía se ha incrementado de una manera espantosa, que ahora ya no sabemos ni quién está predicando la verdad. ¿Por qué? Porque ahora todo mundo se adjudica la verdad. Todo mundo. Y luego dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Terminemos el versículo 2. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta palabra, hijo de perdición, es una palabra pero muy interesante cuando lo vemos en el contexto griego, original griego. Esta palabra perdición no solo indica, porque aquí dice hijo de perdición, esto también se le adjudicó a Judas Iscariote, el hijo de perdición. Pero este hijo de perdición tiene una connotación completamente diferente en la escritura hebrea, en la escritura griega, perdón. Esto indica de que este hombre, en el caso del anticristo que estamos hablando, de este personaje, esto es algo sobrenatural. Este hombre va a operar y está operando en una atmósfera sobrenatural. En otras palabras, no solo él es un cómplice de las huestes demoníacas y de las huestes del mismo diablo, sino que él está envuelto en esa atmósfera sobrenatural, en las cuales principados y potestades de los aires son las que están moviendo a esta persona. Por esa razón es que en este versículo, cuando se habla del hijo de perdición, de este inicuo, está hablando exactamente de una perdición espiritual eterna. Claro que Judas se perdió eternamente, pero está en otro nivel porque está operando en otra atmósfera más poderosa, porque el mismo dragón, el mismo diablo le da la autoridad para que él pueda dominar a este mundo, y de esa manera es que este hombre va a poder tener control sobre toda la tierra. Y ahora vosotros sabéis, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Amado pueblo del Señor, el misterio de la iniquidad, la maldad, el engaño, todas estas cosas no es nada nuevo. Todo esto dio inicio desde el momento que Cristo murió en la cruz del Calvario y tomó nuestra culpa, tomó el acta que nos era contraria. No solo la tomó, la agarró y la clavó allá en la cruz. Y después que la clavó, él dijo, se burló de ellos, los expuso públicamente
a las autoridades y potestades y los expuso ante el público diciendo: yo he vencido no solo la muerte, no solo he vencido el pecado, sino que también los he derrotado a ustedes. Y espérenme un segundito, que tan pronto yo entregue mi espíritu a Dios Padre, iré a visitarlos allá a las profundidades y dictaré sentencia. Y por eso es que cuando Él llega allá, Él llega a predicarle a estos espíritus que estaban encarcelados allá en el Tártaros, en el abismo y en el infierno. Llega y toma la cautividad de los que estaban al otro lado, que no pueden cruzarse el uno con el otro, y toma la cautividad y la libera. Y cuando el león de la tribu de Judá sale de ese lugar tembló, ese lugar se estremeció, porque él allí estaba tomando una vez y por todas las llaves del poder de la muerte, las llaves del poder del mal y las llaves del infierno. Ahora todas estas cosas están en las manos del Señor. Por esa razón es que el Señor se presenta a sus discípulos y les dice: toda potestad me ha sido dada. Alguien podría decir: ok, está bien, Señor, me alegro mucho. Qué sé yo, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, cualquiera de ellos le habría dicho: ok, está bien, Señor, qué bueno, me alegro por ti, Maestro, eso es maravilloso, te lo mereces. No, Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, no hay un lugar a donde la potestad, el gobierno, el imperio, el poderío, la majestad de Dios, de Cristo, en este caso del Mesías, no tiene control. Y por esa razón es que en ese día del gran trono blanco, toda lengua va a confesar su nombre, toda rodilla se va a doblar, porque toda lengua y toda rodilla confesará de que Él, el que ellos mataron, el que aún los judíos están esperando, el que aún los islámicos, el Mahdi, están esperando, Él vino, estuvo aquí, la luz vino al mundo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero ellos la rechazaron. Este es el escenario patético que ahora vemos en la gran tribulación. Aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, esta generación malvada, esta generación cuyos nombres, dice la palabra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ellos han sido engañados, están adorando a la bestia, están siendo oprimidos, les ofrecieron paz, les ofrecieron prosperidad, y al final de los 3 años y medio, toda esa promesa y toda esa mentira se termina y se disuelve, se les va de entre las manos, y ahora están a punto, en los últimos 3 años y medio de lo que se conoce como la gran tribulación, ellos están a punto de encontrarse con el verdadero y siniestro espíritu diabólico que está operando en el cuerpo de este hombre llamado el Anticristo. Todo esto, amado pueblo del Señor, el apóstol Pablo nos lo dejó escrito, no de una manera simbólica, no de una manera figurativa, sino que de una manera muy simple y sencilla de entender en este segundo capítulo de Tesalonicenses. Miren lo que el versículo 8 dice. Vamos a continuar leyendo. Entonces se manifestará el inicuo, aquel quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió o les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta es la justicia de Dios. Y este es el gobierno que el mundo entero está buscando. Esto es lo que el famoso gobierno mundial. Un gobierno donde será manipulado por un dictador mundial, por un inicuo, un engendro de Satanás, una obra del mismo Satanás, como lo podemos ver en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. De una manera muy específica, ahora estamos viendo de que este ser infernal ha sido poseído por estos demonios que han salido del abismo y están destruyendo al ser humano. Pero en medio de todo este caos, de toda esta pestilencia, de todas las enfermedades, las hambrunas, los incendios, todas las cosas que van a suceder durante los siete sellos, durante las 7 trompetas, durante las 7 copas, los juicios de Dios estarán llegando a esta tierra. Mas sin embargo, en ese momento, aún en ese momento tan caótico, en ese momento tan difícil, el Señor aún sigue mostrando su misericordia, y Él ha predestinado, Él ha sellado, Él ha elegido a 144,000 evangelistas judíos que van a estar predicando el evangelio por todos los rincones de la tierra. No solo los 144,000, sino que van a estar también los 2 profetas, los 2 testigos allá en la plaza de Jerusalén. También la palabra nos enseña que mandará a el ángel con el librito. Y esto es algo muy interesante, y yo creo que voy a hacer una enseñanza con respecto a quién es este misterioso ángel del librito, porque ese ángel va a salir por toda la tierra a predicar el evangelio, porque la palabra, el Señor nos dijo, y este evangelio será predicado por todas las naciones de la tierra, y entonces vendrá el fin. Dicho sea de paso, uno de los versículos tan mal entendidos por nuestra amada iglesia que no lee la Biblia, nuestra amada iglesia que todo el mensaje del domingo tiene que, si no es pelo, pantalón y pintura y telenovelas, no es mensaje. Un versículo tan mal entendido. Ay, hermano, el rato de la iglesia no va a venir hasta que el evangelio sea predicado por todos los rincones de la tierra. Eso no es lo que dice el versículo. No se está refiriendo a el tiempo, a la era de la iglesia. Entonces, ¿a quién le están predicando los 144,000? ¿Al diablo? ¿Al anticristo? ¿Al falso profeta? Escúcheme bien. Los hijos del diablo jamás, nunca se van a arrepentir. Los hijos del diablo son genéticamente hijos de perdición. Ellos jamás, nunca se van a arrepentir. No va a haber un tan solo hijo del diablo arrepentido allá en la patria celestial con nosotros en las bodas del Cordero. Jamás. Es imposible. Los hijos del diablo son lo que son, hijos de perdición. Entonces el evangelio, estos 144,000 hombres van a estar predicando el evangelio. ¿Y sabe por qué van a estar predicando el evangelio? Porque entonces es entonces cuando el Señor les abre, les quita las vendas de los ojos. Y ellos se dan cuenta, ¡wow! Esos locos cristianos que predicaban al mentado Jesús, y que nosotros nos enojábamos porque le decían Jesús, y nosotros queríamos forzarlos a que le dijeran
Yeshua HaMashiach, al Jesús Cristo. Oh, eso es un nombre diabólico porque está en griego. ¡Ay! No hablen griego. Eso es un idioma pagano. Entonces estos 144,000 se van a levantar a predicar porque se van a dar cuenta que el Jesús que ellos rechazaron, que el Jesús que nosotros los cristianos predicábamos como locos, ese Jesús en realidad era y es y será el Mesías que ellos esperaban. El Yeshua HaMashiach que ahora nosotros les presentamos a los judíos ortodoxos y a los judíos ultra ortodoxos que siguen rechazando. Tanto ellos como los musulmanes. El musulmán está esperando al Mahdi. Un tipo, el Mahdi es el Mesías de los musulmanes. Los judíos, tanto ortodoxos como ultra ortodoxos, todavía están esperando a su Mashiach. Amado pueblo del Señor, el engaño que este personaje diabólico va a traer al mundo entero es algo que nosotros yo no tengo una manera de cómo yo puedo llegar al entendimiento, llegar a entender cuán grande, cuán desastroso y cuán enorme van a ser las repercusiones que suceden de tal manera que cuando Cristo, mientras la iglesia está en la boda del Cordero, la iglesia está pasando por lo que se conoce el tribunal de Cristo, a donde tú y yo recibiremos nuestro galardón, recibiremos el premio por lo que nosotros hemos hecho. No estamos allá para ver si vamos a ser salvos, no estamos allá para presentar nuestras buenas obras. Mira lo que yo hice, mira lo que yo pude adquirir, mira cuántas almas yo gané para el Señor. Dicen muchos, ¿no? Muchos dicen, hay que ir a ganar almas. Yo ya me gané 5 almitas para la honra y gloria del Señor. Tú no te ganas nada. Tú y yo no ganamos nada. Nosotros somos simplemente un instrumento que el Señor usa para que nosotros podamos llevar la palabra, y el Espíritu Santo es el que los va a guiar, el que los va a redarguir, el que los va a condenar, el que los va a hacer entender que son unos miserables pecadores, al igual que tú y yo. Bueno, no sigamos ahí, no sigamos ahí. Entonces, cuando estos judíos, estos 144,000, se den cuenta que el Mesías, el Yeshua HaMashiach, que ahora estamos tratando de presentárselos, ellos no lo recibieron. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que el anticristo los engañó, el anticristo les dio chicha por limonada, el anticristo los engaña, y ahora el anticristo viene y con el poder, escúcheme bien, esto es muy interesante, y con el poder, versículo 2 del capítulo 13, mire, esta es la esencia del poderío que este ser humano de hueso, de carne y hueso va a hacer. Versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Oh, ok, no, perdón. Vámonos al versículo 4. Al versículo 4. Y adoraban al dragón que le había dado el poder, la autoridad y el poder a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Esa es
la arrogancia que este hombre, el anticristo, va a presentar en medio de los 7 años y medio, a los 3 años y medio, él va a llegar al templo de Jerusalén, porque los judíos, para ese entonces, mire, escúcheme bien, esto es algo interesante, esto es algo muy importante. Los judíos, por los primeros 3 años y medio, ellos van a ser muy camaradas con este tipo, porque este tipo, de acuerdo a la profecía de Daniel 9 y 11, este tipo va a ser un descendiente judío y de la misma región del Medio Oriente. No va a ser de Europa, no va a ser el presidente Donald Trump, no va a ser el presidente Putin, no va a ser Hugo Chávez, no va a ser ninguno de esos. Tiene que salir de esa región. ¿Por qué? Porque solo un hombre que lleve esas dos culturas, tanto judía como árabe, es el único que va a poder engañar a ambos pueblos para que haya un tratado de paz, un tratado de paz. Es el único que va a poder hacerlo. Por supuesto que con la ayuda del falso profeta, pero no quiero meter a esta otra bestia diabólica en este tema. A ella le vamos a dedicar un tema solo para el falso profeta, la bestia, el falso profeta. Entonces, este hombre va a tener la habilidad y va a tener, como se dice en inglés, se dice el background, la apariencia de que él es uno de ellos, igual a ellos. Entonces, por un lado, tanto los sunnis, estoy hablando de los islámicos, tanto los sunnis como los chiitas lo van a ver como el Mahdi que ellos esperan de acuerdo al Corán. Los judíos, por otro lado, lo van a ver como el Mesías que ellos aún están esperando. Entonces, este es el único hombre que puede tener ambas características para poder engañar a este grupo, a estos dos grupos religiosos que se odian tanto así que ese odio nació desde que Ismael fue expulsado de la casa de Abraham. Desde ahí viene todo el odio. Desde el capítulo 3 del libro de Génesis viene este odio entre estas dos simientes. Y llegamos a la conclusión. Ahora, este tipo o esta tipología de lo que fue uno de los descendientes de la simiente maldita del Edén, estoy hablando de Nimrod. Nimrod viene de la descendencia, el padre de Nimrod es Cus, el padre de Cus, ¿cómo se llama? Viene de la descendencia de Canaán, Canaán viene de Cam, Cam viene de Noé. Entonces, esta misma descendencia, el primer tipo, yo diría, la primera tipología de un anticristo fue el mismo nieto de Noé, Nimrod, cuando él construye esta torre y construye el primer imperio. Un imperio que no se terminó, un imperio que no llegó a su culminación, una torre que no llegó a su culminación, mas sin embargo, lo que sí nació de ahí es la maldita religión babilónica que se ha infiltrado y se ha impermeado en todas las civilizaciones y en todas las lenguas del planeta Tierra hasta el día de hoy. Esa es la razón por la cual el profeta, el apóstol nos dice, pueblo mío, sal de en medio de ella, hablando del sistema religioso babilónico de la gran ramera. Y por eso es que él dice, salgan de ella. Ahora, la pregunta es,
¿Habrá alguno de nosotros ahí metidos en la religión falsa babilónica? Claro que sí. De lo contrario, el apóstol no estuviera diciendo, salgan de en medio de ella. Si tenemos que salir, porque hasta adentro. Por esa razón es que en la segunda carta, el apóstol Juan, capítulo 3, nos habla y dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, permanecieran con nosotros. Entonces, los judíos, al igual que los musulmanes, van a estar en una armonía por ese tiempo. Pero va a llegar el momento cuando este hombre que ha recibido el poder y la potestad de la bestia, de la serpiente antigua, él tomará el lugar, él tomará el lugar santísimo, se sentará allí, y allí es a donde él realiza la verdadera profecía, la verdadera tipología que Epifanes hizo allá por el año 234 a.C., cuando profanó el templo de Jerusalén. Ahora, el verdadero anticristo va a hacer un sacrificio inmundo en el templo, y él mismo se va a sentar allí y va a demandar. Para entonces él y su camarada, su compiche, su compadre, su aliado, su pana, su cuate, como usted lo quiera llamar, en mi país dice su chero, que es el falso profeta. Ellos a ese momento han podido unificar no solo el sistema de gobierno, el sistema político, sino que también el sistema político, económico, social y religioso, hasta el punto de que él se sienta en ese lugar y pide que se le adore como Dios, y se opondrá a todo lo que se llame Dios. También el profeta Daniel, en el capítulo 11 de Daniel, dice que este hombre, en el capítulo 11 de Daniel, si no me equivoco, versículo 36, a donde él habla y dice que él no tomará en cuenta y no se acordará, dice, del Dios de sus padres. Escuche bien, del Dios de sus padres. Capítulo 11, verso 35 del libro de Daniel. Déjeme leérselo brevemente, porque ya vamos a ir aterrizando el avión. Versículo 36, miren lo que dice. Y el rey hará su voluntad, y se enseñoreará, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, y hará que sean consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres, del versículo 37, y esta es la mención que estaba haciendo, la referencia, del Dios de sus padres. Esta palabra Dios acá aparece con letra mayúscula, hablando del Dios verdadero, del Dios de Israel, y del Dios de sus padres. No hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Ahora, esta palabra, Dios alguno, está con D minúscula, queriendo decir falsos dioses. Dioses de paja, dioses de barro y dioses de madera, dioses mitológicos. Y ni Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esta es la naturaleza de este verdadero personaje llamado el anticristo. Ese personaje que nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios, bendita sea la misericordia de Dios, que jamás nunca estaremos allí presentes para verlo. Entonces, algo muy interesante es que la palabra dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, nos dice que este hombre, este personaje, este emisario del infierno,
dice que Él hará que todos le adoren, y todos los que le adoraban no tenían sus nombres escritos en el libro del Cordero que fue inmolado. Ahora, una de las cosas muy importantes es esta. Durante la tribulación, durante esos 7 años, ese periodo de 7 años de tribulación, habrán personas, van a haber inconversos, personas que en el momento del rapto de la iglesia, hombres que van a buscar a su esposa y su esposa no está, porque su esposa se fue con el Señor. Van a haber hombres buscando a sus hijos y sus hijos no están, porque sus hijos iban con la esposa a la iglesia y el Señor se los llevó. Van a haber esposas que van a buscar a su marido porque su marido desapareció y su marido se fue con el Señor. Van a haber esposas buscando a sus hijas y a sus hijos y ella es la única que se quedó. Van a haber hijos rebeldes buscando a sus padres, a los 2 viejitos, de los cuales ellos se reían y les decían que eran unos religiosos y unos, ¿cuál es la palabra que ando buscando? Radicales. Y esos viejitos se fueron con el Señor. Todo esto va a ocurrir. Todo esto va a pasar. ¿Y sabes por qué? Porque esas personas que han atravesado por esta circunstancia, estas personas, al igual, escúchame bien, al igual que el pueblo judío, los ojos, las vendas de los ojos se le van a caer y van a comenzar a reconocer que el Yeshua HaMashiach, que el Jesús Christus, que el Jesús que nosotros ahora predicamos, era en sí y es en sí el Mesías. Y comenzarán a predicar el Evangelio de Cristo por todo el mundo. Pero en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis dice que a esta bestia se le dio y se le permitió hacer guerra contra los santos, y no solo hacer guerra contra los santos, sino que también vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu. Escuche bien, se le dio autoridad para guerrear contra los santos y los venció. En otras palabras, los mató. También se le dio autoridad sobre toda tribu, toda lengua y toda nación. ¿A qué se refiere? ¿No solo hay naciones y lenguas? No, hay lugares a los cuales nosotros ni siquiera tenemos una idea que existen hombres y mujeres, seres humanos, allá en los rincones de la selva. Por eso es que Él va a tener control de toda esta gente. Por esa razón es que estos 144,000 judíos escogidos que han sido sellados antes de que el ángel derrame la copa de la ira, ellos van a ser sellados. ¿Para qué? Van a ser sellados no para que no los mate el anticristo, van a ser sellados porque ellos son los santos y escogidos que Dios preparó para ese tiempo. De igual manera, los dos profetas, los 2 testigos, con todo el poder y majestad que ellos traen del cielo, aún así, el dragón y el anticristo, esta bestia, va a hacer guerra contra ellos y los va a matar. Ay, hermano, esto termina en una tragedia. No, los va a matar. Pero ¿sabes una cosa? El Señor dijo que Él tenía las llaves del infierno. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Él venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo y venció a todas las potestades de este mundo. Y por esa razón es que cuando Él regresa, viene, destruye
a este personaje, el anticristo, al falso profeta, el ayudante, el camarada del anticristo, y los arroja al pozo que arde con azufre y fuego. Y cuando él viene y manda a uno de sus ángeles, y yo me atrevo a decir que es a Miguel, manda a Miguel a que ate a esta culebra, a este dragón, a este tanín, a ser espiritual poderoso que ha perturbado a las naciones hasta ese punto, y el ángel lo atará, lo tirará, lo arrojará al pozo, al abismo por 1000 años, y en esos 1000 años es cuando Cristo viene, reina y gobierna en esta tierra, y será Él el Rey de gloria, y se sentará en el trono de David una vez más. El retoño de la casa de Esaí volverá a retoñar, a reverdecer, al igual que lo hizo la vara de Aarón cuando la pusieron enfrente y la pusieron como un testigo, como un testimonio del poder de Dios, de la magnificencia de Dios, de la misericordia de Dios y de la justicia de Dios. Allí reinará desde Israel, y todas las naciones, dice la palabra, que todas las naciones vendrán a postrarse ante él. Todas las naciones tendrán que venir a rendirle culto a Jerusalén. Esto será maravilloso, y eso, amados hermanos, es lo que muchas personas hoy en día no creen. No creen en el arrebatamiento, no creen en el reino milenial literario, dicho sea de paso. Hay un hermano, un pastor de acá de Texas, no sé de dónde sea, que me mandó a decir de que yo estaba engañando a la gente hablándoles del rapto de la iglesia, porque no hay rapto de la iglesia antes de la tribulación, que la iglesia pasa por la tribulación, y que el capítulo 24 del libro de Mateo, ahí lo dice, y así es. O sea, adjudicándose la verdad. Yo jamás nunca he dicho que yo tengo la verdad y que yo enseño la verdad. Yo enseño lo que a través del estudio sistemático de la palabra, a través de lo que Dios me revela a mí, a través de lo que la iluminación que el Señor me da a mí. Es tu deber y tu trabajo de investigar por sí mismo. Ahora bien, hay errores en muchos de los textos de las Escrituras, especialmente en nuestras Escrituras en español. Hay muchos errores, amado pueblo del Señor. Errores de traducción, errores de interpretación, errores que fueron intención humana, agregar alguna palabra, quitar una palabra, todo ese tipo de cosas. Un ejemplo de ellos, mire, un ejemplo de ellos. En la versión, este versículo, la primera palabra que dice en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, a donde nuestra versión, Reina Valera, dice: me paré sobre las arenas del mar. Aquí la alusión que este versículo nos da, la gramática de estas primeras frases, es que Juan se paró sobre las arenas del mar y vio. El original no dice: y me paré sobre las arenas del mar y vi. En el original dice: y el dragón se paró sobre las arenas del mar. Ahora, ¿esto va a cambiar el contexto? Claro que no. Pero cosas similares, cosas como estas, son las que a veces traen confusión para el entendimiento sistemático de la palabra de Dios. Otro ejemplo. La palabra Tartarus en griego fue traducida en la Reina Valera como infierno. Esa no es la palabra. La palabra es Tartarus, otro lugar muy diferente a lo que es infierno. Y esos 144,000 son judíos. No van a ser
No van a ser los que supuestamente dicen de que los testigos de Jehová. No van a ser los testigos de Jehová. No van a ser los que, nomás que porque su apellido termina con E y Z, ellos son descendientes judíos. No, hombre, sino la mitad de la población de México, de Centroamérica y de Sudamérica fueran judíos. La mitad de la gente termina con Gómez, López, Martínez, Velázquez. No, hasta yo soy judío. En ese caso, o sea, me estoy riendo, lo estoy diciendo de una manera irónica. Entonces, estos 144,000 son judíos. Judíos. Que van a ir por todo el mundo predicando el evangelio junto con el ángel del librito. Y es entonces, y solo entonces, que el evangelio, este evangelio que Cristo dijo, y este evangelio será predicado a toda lengua, tribu y nación. Por esa razón es que a el anticristo se le da potestad sobre tribus, lenguas y naciones. El evangelio tiene que ser predicado a toda tribu, lengua y nación. La misma ecuación. Y eso nomás lo puede hacer el poder divino de Dios, el ángel que va a llevar ese mensaje. Y cuando ese mensaje se lleve a todo el mundo en esos 7 años, cuando Cristo regrese a tomar el trono de David, a sentarse en el trono del rey, el trono que le fue prometido a David, que jamás nunca iba a cesar. Entonces es cuando viene el fin, no del mundo. El mundo continúa por 1000 años. Después de los 1000 años es cuando viene el fin, el gran trono blanco, y a donde se dicta la sentencia sobre los impíos. Así que, amados hermanos, mil gracias una vez más. Espero que esta enseñanza, este estudio, haya sido de edificación, de bendición, de ayuda para sus incógnitas y sus estudios de las Escrituras. El próximo tema que estaremos tocando el lunes, vamos a dedicarle un tiempo, un tema completo a lo que es el falso profeta, esta otra bestia que emerge, que sale de las, ya no sale la bestia del falso profeta, no sale del agua, esa sale de la tierra. Hay una distinción muy, pero muy aparente y tiene su sentido y tiene su simbología, porque una bestia sale de las aguas y la otra bestia sale de la tierra. Así que ese será el próximo tema. Estaremos hablando del falso profeta y lo que él ha hecho y está haciendo en estos días. El misterio de la iniquidad, como el apóstol Pablo nos dice en primera de Timoteo 3:16, a donde el misterio de la iniquidad ya está operando. En otras palabras, el escenario, el camino para la venida del anticristo se está preparando a través de la falsa religión, de los falsos ministros, de los aliados al reino de las tinieblas, y desafortunadamente en el seno de la misma iglesia están infiltrados, se han camuflajeado, al igual que lo hace la misma bestia que representa el falso profeta. Esta bestia aparece con 2 cuernos como de oveja, pero con voz de dragón. ¿No les suena algo parecido o es coincidencia? ¿Es coincidencia de que ahora vemos a lobos rapaces vestidos como ovejas? Les hablan con un carisma. En otras palabras, son otro Simón el mago en medio de la iglesia. Hablan como Simón, caminan como Simón, predican como Simón,
cantan como Simón, danzan como Simón, diezman como Simón, dan ofrendas como Simón, pero no dejan de ser lo que son, hijos del diablo. Por eso Simón, aunque él aparentó ser cristiano, aunque él se bautizó, aunque él hizo todas las cosas que él hizo, él jamás dejó de ser quien era, su verdadera naturaleza, un hijo de perdición, un hijo del diablo. Que el Señor me lo bendiga, amado pueblo del Señor. Ha sido un privilegio compartir este tiempo con ustedes. Que la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso sea con todos y cada uno de vosotros. Somos Ministerio La Última Llamada, www.ministeriolaultimallamada.com. Que el Señor me lo bendiga.